Así que vamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 5, hermanos, y vamos a analizar ahora el tercer testigo. Recordamos, Dios Padre es testigo de que Jesucristo es Dios y nos da tres pruebas. Dice que es el agua, la sangre, el agua, la sangre y el Espíritu son los que dan testimonio. ¿Correcto? Primera de Juan, capítulo 5, versos del 9 al 12. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree a Dios le ha hecho, el que no cree en Dios, perdón, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y el verso subsiguiente, el verso 13, ah, es el motivo por qué Juan escribe. Lo hemos mencionado desde que iniciamos el recorrido a través de la primera epístola del apóstol Juan. El motivo es, según el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, seguridad de salvación a través de creer en Jesús. Ah, y Juan nos dice que hay alguien que nos da testimonio, es Dios Padre que nos da testimonio, y este testimonio es verdadero. Y si no creemos en este testimonio, entonces estamos que blasfemando porque a Dios le hacemos mentiroso. Y no hay peor pecado que decir que todo lo que Dios dice es mentira, es errada. Y hemos visto la semana pasada la importancia del testimonio de Dios. ¿Recuerdas? Vimos que la palabra de un testigo ah, tenía que darse por dos o tres personas. Testimonio en esta fracción o estos versos se usa 5 veces en esta fracción de texto. Este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y el testimonio de Dios lo afirma como Rey, como Cristo, como Mesías, como Salvador, como ungido. A través de las Escrituras, eh, eh, todo empieza con Génesis capítulo 3, verso 15, que Él enviaría a un Salvador, lo que comúnmente llamamos el protoevangelio. Recordamos Génesis 3:15, dice que vendría de la simiente de la mujer. No es que la mujer es quien va a dar la salvación, sino que Dios implantaría por medio del Espíritu Santo a Jesús, el Redentor, el Salvador. Y si navegamos a través del Antiguo Testamento, vamos a ver que los profetas dieron testimonio de él, de Jesús. Podemos encontrar en el Salmo capítulo 2 acerca del Mesías, podemos encontrar en el Salmo 22 acerca de él, podemos encontrar en Isaías que nos habla de él, podemos encontrar en Miqueas que él nacería en Belén, en la ciudad. Podemos encontrar en los diferentes testimonios de los ah, profetas del Antiguo Testamento. Isaías aún profetiza que su ministerio sería en Galilea, en esta región donde desarrollaría su ministerio. Isaías también predijo que su ministerio sería entre los gentiles, que predicaría a los pobres. Eh, y vemos que también, por ejemplo, Oseas habla que huiría a Egipto. Él, ¿recuerdan? Cuando vinieron los magos y Herodes quiso matarlo, entonces Jeremías profetiza sobre eso, sobre la muerte de los inocentes. Entonces, todo el Antiguo Testamento encontramos las profecías acerca del Mesías, del Salvador, del Señor Jesucristo. Ahora,
Si los judíos hubiesen sido diligentes en las Escrituras, hubieran entendido y comprendido acerca de esta interpretación y podrían haber apuntado directamente al Mesías. ¿Por qué? Porque iban a ser en Belén, en la ciudad de David, iba a ser descendiente de David. Jesús es descendiente por padre y madre del rey David, y era muy fácil para ellos. Ellos podrían haber descubierto que también las Escrituras mencionaban que él nacería en Belén, una pequeña ciudad de donde también era el rey David. Ah, es por eso que el Evangelio de Lucas, en el capítulo final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 de este Evangelio, nos menciona algo muy importante. 24, verso 44, les dijo, estas son las palabras que os habéis, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto es algo muy peculiar. Los judíos dividían su Biblia o dividían el Antiguo Testamento en tres: la Torá, los salmos y los profetas. Es lo que Jesús está mencionando, ¿no? Dice que en las tres secciones, es decir, lo que está diciendo Jesús básicamente es toda la escritura del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Segunda de Crónicas, que es como terminan ellos, o Malaquías, para poder entenderlo nosotros. ah, Todo el Antiguo Testamento da testimonio ¿de quién? De mí. O sea, todo el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Es lo que Jesús está diciendo. Aún en Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, busquen las Escrituras, en ellas tienes vida eterna. Y esta es la razón por la que los judíos buscaban las Escrituras, porque querían encontrar la vida eterna. Entonces, ah, y, y esto es lo que están diciendo Jesús. Ah, Dice, los judíos buscaban en las Escrituras para tener vida eterna. El punto es, el punto es que Jesús dice, ellas hablan de mí, entonces en pocas palabras, yo soy la vida eterna. Pero ¿cuál es el problema? Jesús lo va a mencionar en el verso siguiente. En el verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Quieres vida eterna? Busca en las Escrituras. Hablan de mí, pero ustedes no me quieren a mí. En pocas palabras, quieres vida eterna, pero no lo quieres de la manera como dice la Biblia, lo quieres a tu modo. Hay una sola manera de obtener vida eterna. ¿Es a través de quién? De mí. Entonces las Escrituras en todo el Antiguo Testamento dan testimonio de que quién es Jesús, el autor de la vida eterna. Vemos a través de las Escrituras quién es el único que da vida eterna, es Jesús. Vemos a través de las Escrituras quién es el Mesías, quién es el enviado. Entonces, Dios habla mucho sobre Jesús en el Antiguo Testamento, pero aquí en Primera de Juan tenemos el testimonio especial de Dios acerca de su Hijo durante su vida en la tierra. Y Dios nos da testimonio durante la vida de Jesucristo. Y claro, había testimonio suficiente en el Antiguo Testamento, pero Dios va a darnos un testimonio especial acerca de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Los judíos estaban preocupados por la vida eterna, y es lo que acabo de leer. Ah, pero aún en las Escrituras le preguntan, ¿cómo obtenemos la vida eterna? Y Jesús le va a dar una respuesta. Pero cuando los judíos reciben estas respuestas, ah, como por ejemplo en Lucas capítulo 13, o dice estas cosas, o Lucas capítulo 10, verso 13, dice estas cosas es escrito para que tengáis vida en mí y tengas vida eterna. Pero los judíos, ¿qué eran? Despreciaban a Jesús. ¿Qué hacía? Querían vida eterna, pero era paradójico, porque el único que podía darle vida eterna era Cristo. Y aquí en Primera de Juan, Dios va a dar testimonio absolutamente de quién es Cristo. Entonces, absolutamente fundamental, hermanos. Entonces, sacamos sacamos una conclusión muy sencilla, muy simple, algo fácil para todos. La primera conclusión que podemos sacar de todo esto es que es absolutamente fundamental
para la vida eterna y para la salvación, tener la visión correcta de Cristo. Si no tenemos la visión correcta de quién es Cristo, no podremos tener vida eterna, no podremos ser salvos. Los judíos buscaban la vida eterna, lo buscaban en las Escrituras. ¿Las Escrituras a quién apuntaba? A Cristo, pero ellos no creían en Cristo, entonces no podían obtener la vida eterna, tan sencillo como eso. Recuerda, Jesús mismo dijo, busca las Escrituras, ahí está la vida eterna. Y las Escrituras hablan de mí, o sea, en pocas palabras, yo soy la vida eterna. Recuerda lo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ustedes no quieren creer en mí, entonces no pueden obtener la vida eterna. Para obtener la vida eterna, conclusión, tenemos que tener una visión correcta de quién es Cristo. Esta es la conexión. Esto es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Y el Padre nos va a dar testimonio de Él. Entonces, para saber que crees en el Hijo de Dios, para saber que tienes vida eterna, esto es algo muy importante, tener la visión correcta de Cristo. ¿Quién es Él? Entonces, el nombre de Hijo de Dios significa esencia misma con Dios Padre. Y esto lo hemos visto. Para un hebreo, decir que alguien es hijo de una persona es porque eres de la misma esencia que esta persona. Y cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, significa que tú eres la misma esencia que Él. Aún Dios dice, Él es mi hijo amado. Es decir, somos de la misma esencia. Si yo declaro que Él es mi hijo, significa que Él es de la misma esencia que yo. Una esencia divina, una esencia del Creador. Por lo tanto, es lo mismo, es mismo Dios. Pero los judíos no querían creer en Él. Entonces, la única manera de tener vida eterna, hermanos, es lo que nos dice Juan, a través de su evangelio, a través de su carta, es debemos tener la visión correcta de quién es Cristo. No es uno más que pueda salvar, no. Si tú crees que es uno más de los que puede salvar, tienes una visión incorrecta de Él. Si tú dices que la salvación lo puedes obtener, sí, Cristo es un modo, un medio, correcto, no hay problema. Pero también hay otros medios de poder salvarnos, entonces no tienes la visión correcta de quién es Cristo. Si por más que diga lo que des el lugar a Cristo, diciendo que Él es el que salva, pero si tú agregas que por otro lado, guardando fiestas, solemnidades, yendo a la iglesia, también puedes ser salvo, entonces estás totalmente equivocado acerca de la visión de Cristo. Porque el único que puede salvar y no hay otro medio es ¿quién? Cristo. Entonces, si tú no crees esto, entonces no tienes la visión correcta de quién es Él. Y por lo tanto, nunca podrás ser salvo. Eso es lo triste, eso es lo lamentable. Pero Juan va a aclararnos esto. Entonces, volviendo a lo que hemos mencionado, ¿qué es lo que nos da la convicción o qué es lo que nos lleva a esta fe? ¿Qué es lo que nos lleva a esta creencia de que Cristo es el Hijo de Dios? Pues bien, lo que nos lleva a esto es el mismo testimonio de Dios, Padre. Es el mismo testimonio que Él va a plasmarlo a través del Evangelio o a través de la primera carta de Juan, su testimonio. Y ese testimonio lo vemos, Juan nos menciona que no solamente es aquí, es a través del Antiguo Testamento, trata de Cristo y Juan capítulo 5, vamos al Evangelio de Juan, todavía no entremos, quiero mostrarte algo más, dice así, Juan 5:37, dice lo siguiente, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Correcto? Él testificó en tiempo pasado y aún testifica de nuevo en el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Entonces, vamos a hablar rápidamente del tercer testigo. Pues solamente para recordarles, vamos a primero de Juan capítulo 5, por favor. Verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es que es la verdad. Entonces, consideremos el testimonio que mencionamos del verso 6 al 8. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Espíritu, verso 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre. Y lo que vimos la semana pasada, en primer lugar, consideremos el testimonio que Dios nos está dando. En primer lugar, el agua. ¿Y qué es lo que mencionamos con el agua? ¿Recuerdas? Estamos hablando acerca del bautizo de Cristo. Cuando Cristo se bautizó, él dio testimonio. Donde en Mateo capítulo 3, verso 13, menciona lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, el Mesías viene, recuerda, y Juan que le dice: no, yo no puedo ser bautizado por ti. Y Juan reconoce que el menor no puede dar una bendición al mayor. Es el mayor quien da la bendición al menor. ¿Correcto? Es lo que él reconoce, que el mayor, el de mayor capacidad, tiene que dar la bendición al menor y no el menor al mayor. Entonces Juan dice: no, yo no puedo ser bautizado por ti. Ahora, recordamos, para poder ponernos en contexto hebreo, más o menos, cuando alguien abrazaba el judaísmo, alguien que no era judío y abrazaba el judaísmo, bien es cierto, algo que identificaba, los judíos no se bautizaban. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la circuncisión, pero con un prosélito abrazaba el judaísmo, alguien que no era, tenía que bautizarse como señal de que estaba abrazando el judaísmo. O sea, algo muy común para los judíos. Pero ahora lo que Juan está mencionando, Juan está mencionando que el bautizo es un acto de externo, de algo interno que tú estás haciendo. Juan está llamando a todos al arrepentimiento, que están pecando, todos están desobedeciendo a Dios. No solamente los gentiles, aún los judíos están desobedeciendo a Dios, están yendo por el camino que ellos quieren. Entonces, primero tú tienes que arrepentirte. Es lo que está llamando Juan al arrepentimiento. El bautizo no perdona pecados. El bautizo no te hace que te arrepientas, no te limpia. Lo que Juan está mencionando es que tú tienes que hacer un acto privado con Dios, y un acto público de que has hecho ese acto privado con Dios es el arrepentimiento, o es el bautizo, perdón. Ese acto privado es el arrepentimiento. ¿Y cómo lo muestras, cómo lo manifiestas como un acto público? Por medio del bautizo. Entonces Juan está llamando a todos a arrepentirse. Juan estaba predicando. Juan era un predicador muy fuerte, muy tenaz, muy directo, muy conciso. Juan movía corazones. Juan no trataba de buscar a una audiencia. Juan no buscaba popularidad. Juan no estaba buscando caer bien a la muchedumbre, a la masa. Juan estaba confrontando el pecado de todos. Y muchos venían al arrepentimiento. Entre ellos viene Jesús. Jesús necesitaba arrepentirse, no. Pero ¿qué es lo que dice? Se necesita que se cumpla toda justicia. Es decir, si Dios estableció esto para el pueblo, yo no tengo que ser ajeno a ello. Yo tengo que sujetarme a la voluntad de mi Padre. Dios mandó que todos hagamos esto, entonces yo tengo que hacerlo. No porque lo necesite, sino porque me someto a la voluntad del Padre. Entonces, y recordamos, Juan puede decir: y vi al Espíritu Santo descender sobre Jesús como forma de paloma, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdas? Esto es lo que nos menciona al momento ah, de el bautizo de Jesús. Entonces, este es el mismo testimonio de Dios. Por eso es que Juan menciona que el testimonio empieza con agua. ¿Por qué? Porque está hablando del bautizo de Jesús. Entonces, Jesús se bautiza, como te digo: haré cualquier cosa que Dios manda y que exija a su pueblo, lo voy a hacer. Aquí está el testimonio que Dios está dando. Y vino una voz de los cielos, capítulo 3 de Mateo, verso 17, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El testimonio de Dios. Aquí está el testimonio de Dios en el agua. Ese es el testimonio de Dios en el evento del agua, el bautizo de Jesús. Entonces, el Padre está dando testimonio literal en este acontecimiento de que Jesús es su Hijo. Entonces, comienza este testimonio que vino por agua. El primer testimonio. Lo segundo, rápidamente, lo hemos visto, el testimonio en la sangre. Y este testimonio ocurrió ¿dónde? En la muerte de Jesús.
y tal vez no podamos abarcar todo, pero vamos a Mateo capítulo 27 porque hay mucho que hemos visto sobre el testimonio de él. Mateo capítulo 27, verso 45, el segundo punto, dice así, y desde la hora sexta hubo que tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a la hora sexta. ¿Sabes cuándo es la hora sexta? Ellos contaban hora primera, hora segunda, hora tercera, hora cuarta, hora quinta. Recordamos, el calendario judío, o perdón, el día judío es totalmente diferente al nuestro. Ellos, por ejemplo, ¿qué hora son, por ejemplo? Son las 12:20, ¿no? Más o menos, 12:20. Entonces, ellos ahorita, sí, es domingo, pero a ellos les falta poco. Les falta más o menos 5 horas y 40 minutos para terminar el día domingo. Para nosotros, ¿cuánto nos falta? Casi 12 horas. Porque ellos empiezan su día a las 6 de la tarde. 6:01 ya es lunes para ellos. ¿Sí? Ya es lunes. Pero igual, ellos comienzan con la hora primera. La hora primera empieza a las 6 de la mañana del día siguiente, o sea, del día lunes, 6 de la mañana. La hora segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. La hora sexta sería mediodía. Es por eso que al mediodía, al 12 del día, ¿qué es lo que sucede? Se oscureció todo, ¿correcto? Todo se puso oscuro. Todo, absolutamente todo se puso oscuro en la hora sexta, ¿ya? Más o menos el 12 del mediodía. Desde la hora sexta cayó oscuridad hasta la qué hora? Novena. ¿Hasta qué hora? 3 de la tarde, claro. Si las 6, la hora sexta es 12, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Entonces es sencillo, es fácil. Entonces ya se aprendió el cronograma del día judío. Entonces, 3 horas de oscuridad no es algo normal, es algo sobrenatural, es algo que solamente Dios pudo hacer. Un eclipse de sol, normalmente ¿cuánto dura? Minutos, ¿ya? Nada más, tal vez 40 minutos a lo mucho, pero son 3 horas con total y completa oscuridad. Entonces, esto es algo sobrenatural, esto es Dios interviniendo en la muerte ¿de quién? De Cristo. Ahora, luego seguimos leyendo más allá del verso que hemos mencionado, capítulo 27, verso 44, 45, por favor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas ah, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Este es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, entendió que la oscuridad era un simbolismo del abandono de Dios. Dios estaba dando testimonio a su Hijo como un sacrificio pecador al apagar las luces, por así decirlo, ¿no? Un sacrificio pecador y esto apaga las luces y crea oscuridad. Ahora, verso 51, vamos rápidamente. Menciona, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas que se partieron. Esto no puede ser hecho por los hombres. Rasgar el velo del templo no puede ser hecho por los hombres. Es demasiado alto, demasiado pesado. Esto simplemente era Dios rasgando el velo del templo. Esto tiene un simbolismo. Tenemos entrada directo al trono de la gracia. Luego dice que las rocas, la tierra que tembló, hubo un gran terremoto. Cuando Jesús estaba entregando su espíritu, hubo un gran terremoto. Ahora, esto también es Dios, intervención de Dios. ¿Y qué otra cosa más? Miren, verso 53 o verso 52. ¿Y se abrieron qué? Los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a qué? A muchos. Mira, y esto es única y exclusivamente obra de ¿quién? De Dios. Simplemente esto es única obra de Dios. Esto es por el poder de Dios. Por el poder de Dios se rasgan las cortinas del templo,
Por el poder de Dios, la tierra tiembla, las rocas se parten, las tumbas se abren, los santos muertos se levantan, ellos salen de sus tumbas y luego, después de la resurrección, entran a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y aparecen a muchos. Verso 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es, ¿quién? El Hijo de Dios. Aquí estaba el testimonio de Dios en la cruz por medio de un hombre. Y no solamente el centurión, sino todos los que con él estaban. Entonces, hay dos testimonios. Primero, el testimonio en el agua, en el bautizo. Segundo, el testimonio de la sangre, en la muerte. Y tercero, lo que vamos a ver ahora, es el testimonio del Espíritu Santo. Volvemos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque, o capítulo 5, verso 8, perdón. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y cuando hablamos del Espíritu, ah, tenemos que hablar estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo es que entendemos que el Espíritu Santo da testimonio en la vida de Jesús? ¿Ya? Y esto es una rama de la teología, lo que comúnmente se llama neumatología, el trabajo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo estaba testificando a través de la vida de Jesús. En primer lugar, ¿cómo fue concebido Jesús? Si leemos Lucas capítulo 1, verso 35, que cuando María se le anuncia de que va a ser madre del Salvador, ¿qué es lo que Dios le dice a ella? Dice, el, es- el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo quien puso vida en el vientre de María, siendo esa vida el Hijo de Dios. ¿Correcto? Fue el Espíritu Santo esto. Segundo, vamos a, Marcos capítulo 1, verso 12. Marcos capítulo 1, verso 12. Y luego el Espíritu dice, y el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Fue en el poder del Espíritu. Aún la Biblia nos dice que el Espíritu Santo fue quien lo dirigió para empezar su ministerio. ¿Recuerdas cuando leía el profeta Isaías? Hoy se ha cumplido todo esto delante de vuestros ojos. Sabemos que Jesús, acá Marcos nos dice que fue llevado al Espíritu. Aún Lucas lo menciona también, Marcos también lo menciona, capítulo 4, en ambos evangelios, que fue llevado al desierto para ser tentado. Ahora, fue conducido y sabemos que fue conducido por el Espíritu Santo y fue empoderado por el Espíritu Santo para que todo lo que haga sea hecho por medio de él. Entonces, ah, vamos a Hechos capítulo 10, por favor, verso 38. Hechos 10:38 dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira lo que es la declaración que encontramos, que el Espíritu Santo vino o estaba con él. Todas las obras que hacía, las hacía por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora, hay algo muy importante. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 nos habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Capítulo 12.
verso 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, y eso es algo para poder compartirte de qué estamos hablando. Y si tú lees el título de este fragmento, de esta fracción, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rápidamente, le trae un endemoniado a Jesús, Jesús echa fuera el demonio, los fariseos le acusan, tú echas fuera el demonio por obra de quién, de Belcebú, por obra de Satanás. Y Jesús le dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es imposible, ¿correcto? Y Jesús va a declarar lo que acabamos de leer, yo echo fuera demonios, ¿por quién? ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿ya? Por el Espíritu Santo es que hago todas estas cosas, todos estos milagros, toda esta obra. Entonces, y aquí vemos lo que Pablo habla en los Filipenses, acerca de la keinosis, del vaciado. Es decir, no es que Jesús dejó de tener estos poderes. No, 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 bajo ninguna circunstancia, porque si no, no sería Dios. ¿Ya? Todos los atributos seguía teniéndolos. Solamente que él permitió que el Espíritu Santo fuera quien lo guiara, quien lo hiciera esto, quien tuviera el poder de hacer esto por obra de él. ¿Correcto? ¿Y qué decían los demás? ¿Estaban blasfemando contra quién? Porque decían que esto lo hacía por el demonio. Entonces, vemos que el testimonio que da Dios Padre es por medio del Espíritu Santo que hace ver a Jesús como su Hijo. Y esto es lo que Juan está diciendo. No solamente tenemos el testimonio de su bautizo, no solamente tenemos el testimonio en su muerte, tenemos el testimonio en todo su ministerio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hizo que empezara su ministerio. El Espíritu Santo es quien lo llevó al desierto y lo fortaleció con poder. El Espíritu Santo es quien lo unge con poder. El Espíritu Santo es quien le permite sanar enfermedades, sanar dolencias. Es en el poder del Espíritu Santo que hace todos los milagros. Entonces, esto lo hace en el poder del Espíritu Santo. Ahora, Juan menciona esto en el Evangelio. Juan capítulo 3, verso 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos ha dado, nos da el Espíritu por medida. ¿Qué significa? El ministerio de Jesús, para hacerte más claro, el ministerio de enseñanza de Jesús fue logrado por el poder del Espíritu Santo. Todos los milagros fueron hechos por el poder del Espíritu Santo por medio de Cristo. Y Cristo lo dice en Mateo capítulo 12. Si niegas mis milagros, blasfemas ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. No blasfemas contra nadie más, sino ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hizo el Espíritu Santo? Creo que todos lo sabemos. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Es el Espíritu Santo quien nos muestra todo eso. Ahora, quiero mostrarte algo antes de finalizar este mensaje. Que tal vez lo conozcas, tal vez no. Alguien me preguntó cuando llegamos a esta sección, capítulo 5, me dijo, ¿y vas a hablar del verso 7? ¿Por qué? ¿Por qué del verso 7? ¿Sabes algo? ¿Te has preguntado algo? ¿Qué tiene que ver el verso 7? Pues bien, yo no quiero causar controversia, simplemente alguno de vosotros esté preguntando. Tal vez tú uses una Biblia Reina Valera con comentario, o uses una Reina Valera con palabras en rojo, o de repente tienes una nueva versión internacional, una NBI, o de repente tienes en casa alguna otra Biblia de estudio. Y si estás siguiendo al hilo o a compás los mensajes que estamos dando acerca de Primera de Juan,
y tú lo lees antes de escuchar el mensaje y dices, bueno, la próxima semana toca esto, voy a ver qué es lo correcto que deberíamos hacer, y tienes una Biblia de estudio, vas a tener una pie de página que te va a decir que este verso no está en los manuscritos más antiguos. No te quiero causar controversia, ¿ya? No quiero causar ninguna controversia por si acaso, ¿ya? Ah, pero, por ejemplo, en nuestra Biblia hay varios textos de donde se basan nuestras Biblias. ¿De dónde se saca? Del texto Receptus y otros textos más griegos originales, ¿correcto? No lo sacamos del inglés, ni del latín, ni de otros idiomas. Sacamos los que hacen esta traducción, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, utilizaron los textos originales, hebreo, griego y arameo, ¿correcto? Muy bien. Ah, eh, y algunas Biblias mencionan en pie de página este verso como que no está en los manuscritos originales, y eso se puede corroborar. Ahora, a pesar de que estos versos nos muestran la Trinidad, es algo verdad, no es algo incorrecto por si acaso, ¿ya? Es algo totalmente correcto. Nos muestran que hay tres testigos, nos muestran que la Trinidad está presente, pero no estaba en los manuscritos originales. El manuscrito más actual a nosotros es un cristiano que es español llamado Priscilian, que encontró ah, en el año 385. ah, Fue escrito al margen de una Biblia latina o de una Biblia escrita en latín, para ser más exactos, ¿ya? Y luego de ahí pasó a añadirse a la Vulgata. O sea, este es un comentario, este verso que estoy mencionándoles, ese es un verso que que ha sido añadido, que literalmente fue colocado como una anotación. Se encuentra por primera vez en una Biblia latina en el año 385. 800 o en el año 800 fue añadido a la Vulgata latina, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué te cuento esto? En la época del Renacimiento tardío, con Erasmo de Rotterdam, ah, en el tiempo de la Reforma, Erasmo de Rotterdam produjo eh, el texto griego, ¿ya? Tradujo del texto griego. Erasmo de Rotterdam trajo toda la Biblia en griego. El punto es que en su primera edición y en su segunda edición no existía esto. Recién Erasmo lo coloca en su tercera edición. ¿Y qué tiene que ver esto en cuestión? Ah, ah, ¿Por qué? Porque la mayor parte de Europa estaba usando esto o usaba la Vulgata latina como su fuente de, de enseñanza, su fuente de referencia. Y es en la Vulgata donde aparece. Es por eso que Erasmo, ah, él comienza a decir, yo no coloco esto en el texto griego porque no aparecen en los originales. Pero si yo encontrara en algún texto griego, entonces lo colocaría. Entonces, ¿qué es lo que hace? En 1520, más o menos alrededor de ese año, se encuentra en un manuscrito, ¿ya? Ah, Probablemente es el mismo manuscrito que se hubiera utilizado en los textos latinos. Ah, entonces, en 1522, recién Erasmo, en su tercera edición, coloca este verso. Ahora, ah, de este texto de Erasmo de Rotterdam, del griego, fue tomado por Lutero para llevarlo al alemán con la Reforma, y al inglés por Tyndale para traducirlo, porque la compilación que normalmente usamos, el texto es de Erasmo de Rotterdam.
el griego original donde se traducen todos los demás. Erasmo compiló todo en griego original y es por eso que Lutero lo toma para el alemán, Tyndale lo toma para el inglés y Casiodoro y Cipriano de Valera lo toma también para el español. Pero originalmente no se encuentra más allá del siglo III que se utiliza, o el siglo IV que se utiliza en latín. Los padres de la Iglesia nunca hicieron algún comentario sobre este verso, es porque muy probable que no existieran los manuscritos originales. Por más que se diga que la Trinidad está plasmada fehacientemente, es una verdad, no es una mentira. Lo que se dice en este verso, tres lo que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, eso es una verdad, pero no está en los originales. Pero al margen de ello, en toda la Biblia encontramos diseminada la Trinidad. Podemos encontrarlo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar plasmada la Trinidad. No es que si quitamos este verso, la Trinidad ah, queda ya en una incógnita. No, no necesitamos de esto. Para ver que la Trinidad está plasmada por todo el escrito. Ahora, ¿debes leerlo? Claro, debes leerlo. Está en nuestra Biblia, está en la Reina Valera. Es una verdad añadida que habla acerca de algo que está explícito en todo, simplemente. Entonces, por eso es que estoy mencionándote acerca del verso 8 y del verso 6, para que alguien cuando vea el video, tú predicas de algo que no está en los manuscritos antiguos y que no está plasmada. No necesito usar el verso 7 para mostrar una Trinidad que está plasmado y diseminado por toda la Escritura. Ya estás percatado de eso. Hemos ido desde la semana pasada, verso 6, hemos ido al verso 8 y hemos dejado el verso 7 porque si bien es cierto, es una verdad, pero no podemos ah, verlo en todo su esplendor porque no está en los manuscritos originales. Simplemente quería aclararte eso, no es una controversia, pero vayamos rápidamente al verso 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero antes que esto, verso 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a quién, a Dios. Entonces, Dios nos ha dado tres testimonios directamente. El Padre, ¿por medio de qué dice? Del agua, por medio de la sangre y por medio del Espíritu Santo. Y si tú no crees que Jesús es Dios, si tú no crees que Jesús es el único Salvador, entonces, ¿qué estás diciéndole a Dios Padre? Eres un mentiroso. No te creo. Porque no es el único que puede salvar. Hay otros medios para ser salvos. Si yo hago una penitencia, si yo cargo una cruz, si yo camino de rodillas o descalzo en cierto mes del año por una cierta avenida, si yo hago esto o aquello, si yo voy a las celebraciones religiosas, si yo voy a la iglesia, si yo... Entonces, ¿qué estás diciéndole a Dios? ¿Eres qué? Mentiroso. ¿Por qué? Porque no tener la convicción certera de quién es Cristo, ¿qué es lo que no vas a tener? Vida eterna. Y Dios da testimonio de quién es Cristo. Y si tú no crees el testimonio que Dios Padre da, estás diciendo que Dios, ¿eres qué? Mentiroso. Te lo digo sencillamente. Por ejemplo, el hermano José me dice, ahorita afuera está lloviendo. Entonces yo salgo y veo sol. Entonces, ¿qué está diciendo? Me ha mentido, ¿correcto? Entonces, si Dios me dice que el único que tiene vida eterna es por medio de su Hijo, y si yo voy y hago otra cosa para obtener la vida eterna, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Tú me estás mintiendo, ¿correcto? Si yo voy y confío en otra cosa, le digo, tú me estás mintiendo. Y no hay peor cosa que decirle a Dios que tú me mientes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ¿qué? Nos estamos convirtiendo ¿en qué? En herejes al llamar a Dios, ¿qué?
mentiroso. Y esto es lo que Juan nos está diciendo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. ¿Y esta vida está en qué? En su Hijo. Dios dice, mira, tienes el testimonio del agua, yo hablando, tienes el testimonio de la muerte, haciendo todo esto, haciendo oscuridad, haciendo que las rocas se partan, haciendo un terremoto, sacando gente que ha muerto de las tumbas, para que tú los veas después de la resurrección en la plaza en Jerusalén. Tengo testimonio de que he rasgado el velo del templo. Tengo el testimonio del Espíritu Santo que te he mostrado, que Jesús hizo todo por obra del Espíritu Santo. Y si tú no crees en esto, entonces, ¿qué pasa? No eres salvo. No puedes tener vida eterna. Bajo ningún concepto. Mira lo que dice. Verso 20 del mismo capítulo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo sabemos esto? Debido al testimonio de Dios registrado en las Escrituras. Exclusividad del Evangelio. Verso 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ese es el Evangelio exclusivo. Salvación solamente en Cristo. Terminamos el verso 12. Y el que tiene el Hijo, el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Es tan sencillo como eso. La única manera de tener vida eterna es que a través de Jesucristo. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, profeses lo que profeses. Si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes vida eterna. Dios da testimonio de que el único camino al cielo es ¿quién? El Padre te da tres puntos de testimonio. ¿Y no vamos a creer en Él? Si no crees en esto, no tienes al Hijo, no tienes vida eterna, y tu vida cuando mueras está directo a ir a la condenación eterna. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta mañana. Gracias por lo que podemos ver en tu palabra. Gracias por el testimonio que nos das por medio de el bautizo de Jesús, hablándonos, diciendo que Él es tu Hijo, por medio de su muerte, haciendo cosas que nadie podría hacer, solo tú. Y tercero, por medio del Espíritu Santo. El poder que Dios obró fue por obra del Espíritu Santo. Significa evangelio exclusivo. Solo a través de Jesús hay salvación, no hay otro. Si no creemos tu testimonio, te hacemos mentiroso. No tenemos al Hijo, no tenemos vida eterna. Dios, el mundo busca vida eterna. Busca ir a tu gloria. Y el único camino es creer en Cristo. Ayúdanos a entender eso. Gracias por esta mañana. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén.